Mis gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a analizar la sexta palabra clave de las que hemos venido considerando a lo largo de los diferentes capítulos de Escudriñando tu Palabra, para que entendamos qué es exactamente una palabra clave. Y en este caso vamos a analizar la palabra juicio, que nada tiene que ver con juzgar para condenar. Nada, absolutamente nada tiene que ver. Palabras claves en la Biblia. El estudio de palabras claves en la palabra de Dios contenida en la Biblia nos servirá para su análisis, entendimiento y comprensión, que nos permitirá captar la esencia del mensaje espiritual, mental, emocional y físico de su contenido. Porque justamente de eso se trata. La palabra de Dios no es otra cosa más que un espejo en el cual nos vamos a ver reflejados. Pero no es nada parecido a lo que nos han enseñado. Primero, que la Biblia contiene a la palabra de Dios, pero la palabra no contiene a la Biblia. Pero veamos qué es una palabra clave en la Biblia. El estudio de palabras clave en la palabra de Dios contenida en la Biblia nos servirá para su análisis, entendimiento y comprensión, que nos permitirá captar la esencia del mensaje, que puede ser espiritual, mental, emocional y físico, de su contenido. Porque nos ayudará con los diferentes pasajes y enseñanzas que aparecen en la Biblia, que son un espejo donde nos veremos reflejados en las vivencias de sus personajes. Cuando nosotros abrimos la Biblia, no es otra cosa más que ponernos delante de un espejo en donde veremos reflejados si nosotros somos como Moisés, como Abraham, Isaac y Jacob, o como Esther, como Ruth, o como todos los personajes que aparecen en la Biblia, con todas sus características y con todas sus habilidades, con todas sus cualidades y con todas sus falencias de carácter. Precisamente ese es el carácter importante que tiene la palabra de Dios contenida en la Biblia, que nos refleja quiénes somos y cómo podemos nosotros, a través de la comunión con Dios, lograr que Dios haga la obra en nosotros y cumpla el propósito para el cual estamos nosotros entrando en ese conocimiento de la Biblia, que no solamente es espiritual, sino también mental, emocional y físico. Por eso, identificar la palabra clave es el primer paso para un estudio completo, lógico y efectivo, sin dogmas, sin doctrinas ni enseñanzas falsas creadas por el hombre. Porque la palabra de Dios no tiene ni dogmas, ni doctrinas, ni enseñanzas falsas. La palabra de Dios, contenida en la Biblia, contiene nada más que el manual del fabricante. Es decir, es ver de qué estamos hechos para saber qué es lo que podemos y no podemos ser y hacer. Este proceso implica seleccionar los términos más relevantes para el tema o pasaje que estamos analizando. Para seleccionar la palabra clave es necesario considerar la frecuencia de su uso, el contexto en el que aparece y su relación con el mensaje central del texto. Debemos preguntarnos qué palabras destacan en un pasaje que pueda guiarnos en esta selección. Y veamos algunos ejemplos de palabras claves. La palabra amor, que es un concepto central y muy importante de las enseñanzas de Jesús el Cristo. La palabra fe, que es fundamental para entender la relación que nosotros, los hijos de Dios, debemos tener con nuestro Padre. Y la palabra gracia, que es la manifestación del perdón de Dios a través de su infinita misericordia para con toda la humanidad. Entonces vamos a analizar la sexta palabra de la que hemos venido estudiando, que es la palabra juicio, y que, repito, no tiene absolutamente nada que ver con el juzgar para condenar.
Nada que ver, nada más apartado de la realidad. Y esta palabra juicio se refiere a la facultad, habilidad y capacidad que tiene el hombre, varón y varona, de entender, comprender y empatizar consigo mismo y con su prójimo, pudiendo diferenciar entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo correcto e incorrecto, y que lo puede hacer por su razonamiento lógico, que es totalmente contrario al fanatismo, al delirio o a la locura. Y por lo tanto tiene la habilidad de juzgarse a sí mismo y de juzgar a los demás con formación, prudencia, discreción y sensatez. Cuando se afirma que una persona no dispone de juicio o que no se encuentra en su sano juicio, es porque sus facultades mentales y emocionales están atrofiadas y que esto puede deberse a que está hechizado porque es un impío, que está bajo un embrujo que no le permite mirar más allá de la realidad, no la realidad que está en su mente y en su corazón, no la realidad que le enseñaron sus padres, que es completamente falsa, no la realidad que le han enseñado la educación, la religión, el Estado, la ciencia y todas aquellas instituciones que han sido dispuestas para educar al hombre y que también puede deberse al uso de drogas o por patologías psicológicas o por alguna otra razón en particular. Cuando una persona está hechizada porque es impío o por todo lo que hemos mencionado anteriormente, no tiene la capacidad para reflexionar ni analizar lo que intuye, lo que piensa, lo que siente, lo que intenciona, lo que acciona y cómo reacciona. En consecuencia, no tiene conciencia, conocimiento del bien y el mal, ni conciencia con ese conocimiento de quién es, de dónde viene, qué hace aquí y para dónde va. Que son 4 preguntas vitales e importantes que deberíamos hacernos. Y por lo tanto no tiene conciencia con ese de lo que vive ni cómo lo vive. Una persona se caracteriza por su sano juicio o por su buen juicio cuando manifiesta la capacidad de analizar, reflexionar y meditar en sus propias ideas, en sus deseos, en sus intenciones y acciones, comparándolas con las de los demás y sopesando sus falencias, su asertividad y veracidad, emitiendo un juicio de valor, definiendo y calificando sus acciones, situaciones y circunstancias, como buenas o malas, como verdaderas o falsas, como correctas e incorrectas, así como también las de las demás personas, y cuáles son sus acciones. Por eso decía aquel gran hombre llamado Ralph Waldo Emerson: lo que haces habla tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que me dices. En consecuencia, nosotros tenemos que fijarnos más en lo que hacemos que en lo que decimos, al igual que los demás. Es muy importante, por eso Jesús dijo claramente: despierta, tú que duermes, y te alumbrará el Cristo. En el ámbito de la lógica, la palabra juicio determina una relación de todo lo que somos con una afirmación o negación acerca de todo esto, de lo que somos, por un nexo llamado cópula, que es ligamento, de donde viene la palabra religar, que es nuestra liga y religa con Dios.
que nada tiene que ver con religión. La religión, según la palabra de Dios contenida en la Biblia, es ligarme y religarme con mi Hacedor. Es decir, una comunión completa con Dios. Podemos concluir que juicio es la capacidad de decidir sobre lo verdadero o falso, sobre lo correcto e incorrecto, sobre el bien y el mal, en una intuición de nuestro espíritu, en un pensamiento de nuestra mente, en un sentimiento de nuestro corazón y en una intención de la unión de nuestros pensamientos y sentimientos para una acción y reacción de nuestro cuerpo. Con plena conciencia, porque estamos despiertos y tenemos un absoluto conocimiento del grado en el que estamos juzgando, y lo estamos haciendo con justo juicio, porque esto precisamente es lo que determina el carácter de nuestra vida. Por eso Jesús el Cristo lo dijo en Juan 7:24. Miren más allá de las apariencias para que puedan juzgar con justo juicio. Esto es, en resumen, lo que en realidad quiso decir él. Miren más allá de las apariencias para que puedan juzgar con justo juicio. Y tenemos que darnos cuenta que juzgar es parte integral de nuestro libre albedrío. El juzgar es un uso importante y necesario e integral de nuestro libre albedrío. Y requiere precisamente por eso de mucho cuidado. En particular, si nos formamos opiniones acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Todos los juicios que emitimos deben estar guiados por las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos y enseñanzas de Dios, que Jesús el Cristo resumió en 2 mandamientos, que aparecen en Mateo 22, 37 al 40. Y vemos que el 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. El 38 dice: este es el primero y más grande mandamiento. El 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí es donde viene el grave problema, porque nosotros no fuimos enseñados a amarnos a nosotros mismos, porque no teníamos ni idea de quién es nuestro padre. Creímos que nuestro papá era nuestro padre, y no es así, porque la palabra padre implica aquel que cuida, que protege, que bendice, que guía, que ilumina, que enseña, que encamina, que ampara, que libra y todo lo demás que un papá común y silvestre no puede realizar por mucho amor que tenga por sus hijos. Ahí está la clave. No nos podemos amar a nosotros mismos porque no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ni mucho menos qué estamos haciendo acá. Pero cuando ya tenemos esa conciencia con ese, entonces entendemos claramente que si nos amamos a nosotros mismos es absolutamente fácil poder amar a los demás, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a ser capaz de amar a los demás? Y como no me amo a mí mismo, estoy buscando quien me ame. Pero dice el dicho claramente: aquel que juega por necesidad pierde por obligación. Y es precisamente la causa de divorcios, de decepciones, de tristezas, amarguras y dolores que vemos todos los días en las páginas de las revistas amorosas. Y en el 40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley, los profetas y los salmos.
¿Qué implica esto? Que ahí está justamente el contenido de todo lo que aparece en la Biblia y que es palabra de Dios. Pero no todo lo que aparece en la Biblia es palabra de Dios. Precisamente por eso tenemos que escudriñar, investigar, averiguar, indagar, conocer la palabra clave que nos va a permitir tener clara conciencia de el texto y el contexto del pasaje y el mensaje que Dios nos da a través de su bendita palabra contenida en la Biblia.